el personal de salud está realmente exhausto y muy frustrado con este nuevo aumento de casos. La situación en realidad es muy dramática, de sobresaturación del sistema, que en realidad no está al 97-98, sino que está casi al 400% de la capacidad basal. Estamos en una situación límite. En este momento, cualquier paciente con una enfermedad compleja tiene serias dificultades para poder ser atendido de manera oportuna y con la calidad necesaria. Una treintena de ventiladores disponibles, cifras que en algunos días han bordeado los 9.000 casos y un colapso del sistema de salud. Eso es lo que decidieron viralizar profesionales de todo el país, integrantes del Colegio Médico, en el registro que revisábamos al inicio de este programa. Los expertos lo califican como una saturación del sistema sanitario. Eso frente a las más de 11 millones de personas que ya han sido vacunadas, un 75% de ellos con ambas dosis. Iniciamos el mes con la crisis sanitaria en Chile, el mes 16, ya desde que comenzó la pandemia, con distintas interrogantes. La primera es si alcanzado un 80% de población vacunada, los casos efectivamente van a comenzar a disminuir. Y también, cuán importante va a ser la inoculación en menores después del anuncio de la autorización de Pfizer para jóvenes de entre 12 a 15 años. Y finalmente, ¿qué pasos van a determinar las autoridades frente al fin del estado de excepción constitucional que está previsto para el próximo 30 de junio? Justo cuando se cuestiona la efectividad de las cuarentenas, el pase de movilidad, el plan paso a paso y la necesidad de retomar exámenes de antígenos por sobre el PCR, este mes debería entregar respuesta a cada una de esas interrogantes. Los más optimistas avecinan que finalmente julio podría ser el mes en que el país debiera efectivamente comenzar a reducir los índices de contagio y mortalidad generadas por el COVID-19. El llamado es el mismo del principio, a no bajar los brazos y a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias básicas y esenciales. Eso mientras la crisis por el COVID no logre ser controlada. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Futuro 360 desde nuestro estudio virtual acá en CNN Chile. Atención a las embarazadas porque un reciente estudio español advierte sobre la posible relación entre el consumo de paracetamol y la aparición de diversos trastornos en recién nacidos. Una investigación inicial, por cierto, que expertos ya van a revisar, pero también a reforzar el llamado de consumir este medicamento bajo la supervisión de un especialista. Para el dolor de cabeza, cuerpo o cualquier tipo de molestia recurrimos a él. No por nada es el medicamento de mayor uso en Chile, el segundo en el mundo y uno que en pandemia se ha incrementado. Pero hoy un nuevo estudio vuelve a poner la alerta entre el uso de paracetamol durante el embarazo. Este estudio muestra una asociación de riesgo entre mujeres que utilizaron paracetamol durante el embarazo y un riesgo mayor de autismo o de síndrome de déficit atencional en sus hijos. Esas conclusiones fueron las entregadas en el análisis efectuado a más de 70.000 niños de países como Inglaterra, Dinamarca, Italia y España, estableciendo que el uso del fármaco durante el embarazo podría conllevar un mayor riesgo de desarrollar síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad o trastornos del espectro autista, todos ellos en recién nacidos. Este estudio permite demostrar una asociación, no una causalidad entre el uso del paracetamol y estos dos problemas. Así indican que embarazadas podrían llegar a tener un 19% más de probabilidades de desarrollar síntomas de autismo y un 21% más de posibilidades de presentar déficit de atención e hiperactividad en sus hijos. Una condición podría ser: las pacientes tomaron paracetamol por alguna infección o porque tenían fiebre o una virosis y por eso tomaron paracetamol. Y la causa no sea el paracetamol, sino que la causa sea la virosis, por ejemplo, entre muchas otras variables. Pero mucha atención, se trata de un estudio preclínico el que debe ser revisado por científicos para una conclusión contundente. Sus autores aseguran que no es necesario suspender el uso del paracetamol en gestación, sino que suministrarlo cuando sea realmente necesario. Las enfermedades que motivaron su uso pueden haber tenido un rol en este problema tanto o mayor que el del uso del paracetamol en sí mismo. Daños en el hígado, insuficiencia hepática y riesgo de intoxicación son otras de las consecuencias analizadas sobre el uso del paracetamol en exceso, por lo que el llamado de expertos es que el consumo constante debe ser supervisado por un especialista.
A más de un año y medio del inicio de la pandemia, científicos ya han podido ir conociendo y determinando con mayor detalle los llamados efectos del COVID largo. Hablamos de las consecuencias desconocidas de la enfermedad y que surgen a largo plazo. Al regreso de este pequeño corte vamos a estar con el virólogo de la Fundación Ciencia y Vida, Nicolás Muena, para analizar este y otros temas. Quédense con nosotros, volvemos de inmediato con más Futuro 360. Estamos de vuelta con más Futuro 360 acá en CNN Chile y ya se los adelantábamos. ¿Qué pasa en nuestro organismo después de un caso de contagio? Varios reportes indican secuelas tanto físicas como neurológicas. ¿Cuáles son esas secuelas? ¿Por qué se producen? La revista Nature ha publicado recientemente una investigación que detalla gran parte de estas consecuencias. Vamos a analizarlas ahora, este importante tema, con Nicolás Muena, virólogo de la Fundación Ciencia y Vida. Nicolás, ya te vemos en nuestra pantalla, en nuestro estudio virtual. Gracias por aceptar nuestra invitación y por estar acá en Futuro 360. Oh, gracias a ustedes, Humberto, por la invitación. Encantado de estar hablando de este tema tan importante. Bueno, partamos antes, ¿te parece, con un breve resumen, a tu juicio, en qué situación nos encontramos actualmente del COVID, considerando además que siempre existe este miedo, ¿no? Este fantasma de que pueden llegar nuevas cepas al país? Sí, yo creo que es una situación bastante compleja y además es multifactorial, ¿verdad? Tenemos que pensar que la situación que vivimos hoy día con una alta tasa de contagio, con unas cifras bastante preocupantes y un alto índice de positividad en los PCR, se debe probablemente no solamente a una sola causa, sino que a varias causas distintas, ¿verdad? Tenemos que pensar, por ejemplo, hoy día que se está vacunando a un ritmo acelerado, pero no tenemos todavía a un número mucho más alto del 52-53% de la población con sus vacunas completas, ¿verdad? Con las 2 dosis, en el caso que sean 2 dosis, o con una dosis en el caso de la vacuna recientemente aprobada, que es la CanSino. Entonces, tenemos todavía cerca de un 50% de población susceptible a ser infectada por el virus. Además de que, por supuesto, también se pueden infectar las personas que están vacunadas, ¿verdad? O sea, tenemos también una población que puede infectarse incluso estando vacunada, eso hay que decirlo, a pesar de que las vacunas previenen la infección sintomática en cerca de un 70% de los casos. Pero también tenemos variantes hoy circulando en el país, algunas de las cuales todavía sabemos muy poco. 2 de ellas, por ejemplo, que tenemos una presencia entre un 15%, una de ellas y 30% en otros, son variantes que tienen gran circulación acá en Sudamérica y que tienen gran presencia, digamos, transmisión comunitaria, ¿verdad? Y de las cuales sabemos bien poco, además de la variante británica, que hoy día, bueno, ya se le está dejando de llamar así, por supuesto, se le llama la variante alfa, y también la variante gamma, ¿verdad? Que es la variante que viene desde Brasil, que también tiene una presencia importante en el país. Entonces, sí, todos estos factores, por supuesto, contribuyen a que estemos viviendo esta situación tan compleja hoy día. O sea, y si de esto sabemos poco, de las variantes, de las secuelas, sabemos menos. Ya han aparecido algunos datos que nos pueden revelar algunas luces, pero es compleja la situación. En Italia se hizo un estudio a 402 sobrevivientes del COVID y después de un mes de hospitalización, el 56% de ellos, más de la mitad, presentó síntomas de depresión, de ansiedad, de insomnio o sintomatología obsesivo-compulsiva. Te quiero invitar, Nicolás, a revisar una gráfica que vamos a ver en pantalla para empezar a conversarlo. Ahí está. Y esto tiene que ver un poco con el famoso COVID largo, ¿no? Que tiene que ver con qué pasa después de algunas semanas de haber estado expuestos o haber estado contagiadas. Esto habla de que comienza a disminuir recién a partir de la semana 4, después de un mes de contagio. Pero esto no es lo más grave. Podemos ir a la siguiente, porque la siguiente lámina nos va a mostrar algo que es más esclarecedor todavía, Nicolás, que lo queríamos comentar y que tiene que ver precisamente con este llamado COVID largo. Aquí está algunas de las cosas que se empiezan a sentir. Puede ser fatiga, debilidad muscular, dolor articular, tos persistente, falta de aire, lo que hablábamos, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés postraumático, palpitaciones, dolor de pecho, trombos, enfermedades renales, caída del pelo. Y eso tiene que ver, como ven abajo de esta gráfica, entre la semana 12, vale decir, entre el tercer, cuarto, quinto, hasta el 6º mes, el llamado COVID largo, ¿no? ¿Es habitual que aparezca este tipo de síntomas? ¿Es distinto el COVID a otras enfermedades que veníamos conociendo o a otros virus? Y también, si es normal después de una hospitalización tan larga sentir afecciones de esta naturaleza. Sí, es una pregunta súper interesante, Humberto, pero lo cierto es que no es tan raro si nosotros lo comparamos con otros virus que también tienen
producen una enfermedad más bien de carácter multiorgánico, que es el caso justamente de la COVID-19, y es similar, por ejemplo, a otros coronavirus, es similar a lo que habíamos visto en otros coronavirus, como por ejemplo el SARS-CoV y el MERS-CoV, que fueron coronavirus epidémicos que nos afectaron antes, ¿verdad? Es decir, en el caso de SARS en Asia y en el caso de MERS en Medio Oriente, y ya se había descrito algunos de estos síntomas como de largo plazo, ¿verdad? Más que secuelas, porque hoy día no sabemos cuánto tiempo duran y si van a ser permanentes. Le estamos llamando más bien síntomas largos o síntomas, digamos, persistentes en el tiempo. Y claro, podemos ver acá... ¿Esos síntomas no descartan que se puedan transformar en secuelas? Claro, porque hasta ahora solamente hemos estudiado esto hasta por 6 meses, entonces se ha descrito que algunos de ellos permanecen hasta 6 meses, pero no sabemos por cuánto tiempo más allá pueden permanecer. En el caso, por ejemplo, de algunos pacientes que se habían infectado previamente con SARS, se habían descrito que algunos de estos síntomas podían permanecer hasta plazos mayores a 1 año, por ejemplo, en el caso de la fatiga crónica. Pero si te das cuenta, esto es una extensión de esta enfermedad multiorgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta más de un órgano, es decir, no es una enfermedad que afecta solo a los pulmones, o como se dijo en algún momento, afecta, por ejemplo, solo los vasos sanguíneos o afecta solo los riñones. Es una enfermedad que afecta varios órganos, dependiendo, por supuesto, de la gravedad en cada paciente. Entonces ahí efectivamente vemos cómo en la mayoría de los casos estos síntomas de largo plazo, estos síntomas que se extienden en el tiempo, afectan sobre todo, y esto es importante decirlo, a pacientes que se hospitalizan, pero no solamente a ellos, sino que también en algunos casos afecta a pacientes que pasaron por una enfermedad leve. Y eso es súper importante decirlo, porque esta es otra, por supuesto, que hoy día mucha gente le baja un poco el perfil a la COVID-19 diciendo que tiene una letalidad baja, cuando en verdad una letalidad de un 2 a un 7% de un virus que infecta tanto es bastante alto. Y es más alto que otras enfermedades como por ejemplo la influenza. Sin embargo, mucha gente le baja el perfil de que no hay que vacunarse porque es una enfermedad que solamente es letal en ese porcentaje, pero yo creo que esto de todas maneras es otro... digamos, otra razón por la cual vacunarse, ya que las vacunas pueden prevenir la enfermedad sintomática en cerca de un 70% de los casos, en el caso de la vacuna de Sinovac, que es la que más se ha estudiado en Chile, pero también se sabe que algunos de estos síntomas de largo aliento, digamos, estos síntomas largos de COVID larga o COVID prolongada, se han ido aliviando en personas que se vacunan una vez que lo sienten. Ahora, por supuesto, esto todavía está en estudio, todavía estamos hablando de evidencia, más bien de evidencia de muy pocos casos, entonces más bien evidencia anecdótica, pero sin embargo las vacunas también podrían prevenir varios de estos síntomas, ya que corresponden justamente a una extensión de la COVID sintomática. Entonces es muy importante considerar esto también para ir a vacunarse, de todas maneras. No, es más grave aún, encuentro, Nicolás, porque cuando no se prenden las alarmas, cuando uno tuvo un COVID, por ejemplo, con sintomatología baja, ¿no? Uno dice, bueno, no pasó nada, y probablemente si es que llegan a aparecer efectos secundarios, no se van a asociar a ese COVID. Te invito a revisar otra lámina que tenemos a propósito de cuando comenzábamos la entrevista, que hablábamos de esta publicación en la revista Nature, que tiene que ver con consecuencias neurológicas. Mira, trastorno de ansiedad en un 5,8% de los casos, 4,7% trastorno del estado de ánimo, un 2% de insomnio, un 18,1% aparecen síntomas entre los 14 y los 90 días, y también incluso se puede asociar a demencia. ¿Por qué decimos que era más grave? Porque si uno ve todo este tipo de consecuencias neurológicas, Nicolás, probablemente si uno tiene un trastorno del estado de ánimo, dejémoslo ahí en un 4,7%, uno puede decir, bueno, sí, probablemente tenga problemas en el trabajo, tenga asuntos familiares, pero no asociarlo a algo que nos dejó el COVID. Y ahí probablemente esté la mayor preocupación de cara al futuro, porque no sabemos cuánto puede crecer esa cifra y por cuánto tiempo se puede mantener. Sí, no, tremendamente relevante, porque además lo que se ha descrito en estos estudios es que estos síntomas, digamos, de esta COVID prolongada se pueden presentar entre un 30 a un 40% de los pacientes, sobre todo, como dije antes, en los hospitalizados, pero también en pacientes que pasaron por una COVID-19 más bien leve. Entonces, si además vemos que hay consecuencias neurológicas, esto es tremendamente importante, porque, claro, sabemos que, como dije anteriormente, la COVID-19 es una enfermedad multiorgánica, es decir, el virus puede afectar varios órganos. Entonces, lo que se ha descrito para otros coronavirus es que efectivamente pueden infectar, por ejemplo, células del sistema nervioso central, y si bien todavía no se encuentra evidencia de que haya infección del virus en células del sistema nervioso central, sí se pueden ver estas consecuencias neurológicas que podrían ser fruto de esta inflamación descontrolada que produce el virus. Y fíjense bien en las cifras, súper importante.
Y respecto a cómo saber a quién le pega más o menos, te lo pregunto porque los doctores mayoritariamente dicen aquí nos hemos dado cuenta que las personas con, por ejemplo, obesidad, por supuesto, tienen mayor posibilidad de tener riesgo, ¿no? A diferencia de otras. Ahora, sin embargo, hemos visto casos que nos llaman la atención. Hace poco el caso de Arturo Vidal, por ejemplo, un deportista de élite, ¿no? Con un excelente estado físico que termina hospitalizado. Por precaución en muchos casos, pero hospitalizado. Más grave aún, el caso de Christopher Mancilla, 30 años, deportista de élite que muere producto del COVID. Entonces aquí probablemente no tiene que ver con un estado físico mejor que el que podemos tener algunas personas, ¿no? Sino que evidentemente responde a otros factores. Y es súper importante lo que estás diciendo, Humberto, porque mucha gente hoy se confía diciendo, oye, yo hago deporte, soy una persona sana, no me va a pasar nada. De hecho, no necesito vacunarme. Y lo cierto es que todavía estamos aprendiendo de por qué ocurren estos síntomas y estamos aprendiendo a identificar marcadores que podrían predecir cuándo va a ocurrir esto o cuándo, por ejemplo, un paciente va a empeorar. Hoy día sabemos que hay comorbilidades como, por ejemplo, la obesidad, que es muy importante porque muchos pacientes que presentan sobrepeso, o claro, por ejemplo, o presentan obesidad o hipertensión, pueden agravarse. Entonces, pero sin embargo, claro, sabemos que los pacientes que se hospitalizan, cerca de un 70% de estos pacientes presentan estos síntomas de COVID prolongado, al menos uno de ellos. Los más típicos, por ejemplo, es falta de aire, dificultad, por ejemplo, al subir escalera, la fatiga crónica, o esto que se menciona acá en la última, digamos, en la última lámina que están mostrando el último gráfico, en donde se presenta una niebla mental o una dificultad en la concentración. Sin embargo, también esto está ocurriendo en algunos casos con pacientes jóvenes, pacientes que no enferman gravemente, y en esos casos todavía no hemos aprendido a predecir cuándo esto va a ocurrir y cuándo no. Por ejemplo, la pérdida del olfato del gusto, en algunos casos puede durar meses. Entonces, eso te iba a preguntar, finalmente, se me va la entrevista, me queda la última pregunta bien breve, pero ¿cuándo vamos a saber si es que esto efectivamente podemos ya hablar de efectos secundarios asociados al COVID y permanentes? Porque todavía estamos en medio de la pandemia, o sea, ¿van a faltar años de investigación para poder decirlo con determinación? Sí, probablemente faltan varios meses todavía o sea, hay estudios acá, hay investigación de largo aliento asegurada para varios años, en los cuales vamos a seguir estudiando estos casos, porque claro, algunas de estas, como tú bien dices, estos síntomas pueden transformarse en secuelas, y eso es algo que todavía no sabemos, y que va a asegurar estudios a futuro para poder digamos, saber si esto en algunos casos puede ser permanente o no. Sabemos que en la gran mayoría de los pacientes se recuperan, incluso aquellos que presentan varios de estos síntomas de COVID prolongado, pero en algunos casos aún no lo sabemos. Y algo que, por ejemplo, se estudió con el SARS y con el MERS por varios años, pero por eso yo creo que se tiene que seguir estudiando, porque en aquellos casos solamente fueron entre 7.000 a 8.000 personas en el mundo las que se infectaron con estos virus. Ahora es un número muchísimo mayor, así que esto va a seguir en estudio, por supuesto. Bueno, el llamado es a seguir cuidándonos. Un dato importante es que de la ocupación de camas críticas de cama UCI, la mayoría de esas camas está siendo utilizada por personas menores de 39 años. Ya no es como en la primera ola cuando hablábamos que solamente afecta, le pega fuerte a los adultos mayores. Hoy día el llamado es a cuidarse y sobre todo a vacunarnos. La vacunación es una manera efectiva de detener por ahora el virus. Nicolás Moena, virólogo de la Fundación Ciencia y Vida, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros acá en Futuro 360. Que esté muy bien. No, gracias a ustedes, que estén muy bien, cuídense. Igual. Y como todas las semanas, las últimas novedades científicas y tecnológicas del mundo se las presentamos en nuestra sección Al Día con el Futuro. Una compañía fundada por un emprendedor con discapacidad visual creó unos zapatos especiales que dan avisos sobre los obstáculos con los que el usuario se puede cruzar. La empresa austriaca Tech Innovation desarrolló InnoMake, unos zapatos especiales con sensores de ultrasonido. Este calzado, además de alertar sobre obstáculos, también es capaz de avisar con tiempo de anticipación y la alarma da tiempo suficiente para que la persona logre evitar chocar, tropezarse o incluso caerse en algún lugar. Además, se puede conectar a un smartphone por Bluetooth, por lo cual a través de una aplicación se pueden configurar todos los ajustes de forma personalizada. El sistema de advertencia integrado en el zapato incluye sensores de distancia, sensores para detectar movimientos del pie, una unidad de vibración, un LED ultra brillante y una unidad de procesamiento, así como también una conexión inalámbrica a un teléfono inteligente. Interesante y novedoso.
¿Necesitas arreglarte las uñas? Hay una empresa de San Francisco que ha presentado el primer robot de manicure que puede pintar perfectamente uñas en solo 10 minutos. Clockwork ofrece manicure sin contacto por solo $8. Son aproximadamente 5.000 pesos chilenos. La máquina del laboratorio toma primero una foto de las uñas de los clientes y luego la recubren con esmalte, haciéndolas entrar y salir por esta puerta en una fracción de tiempo que se tarda en obtener una manicure tradicional. O sea, es mucho más rápido. En este momento, el robot no corta ni tampoco da forma a las uñas, pero el sitio web sugiere que esas características podrían estar disponibles dentro de poco. La compañía detrás de este robot dicen que diseñan bots que liberan a las personas de las tareas cotidianas. Eso sin duda va a ser parte del futuro, ¿no? Y finalmente, nuevos observatorios en el norte de Chile permitirán conocer procesos astronómicos muy importantes, como por ejemplo la época en que se formó el universo. Se ha descubierto que estas fusiones generan cantidades masivas de gas que son clave para el crecimiento de las estrellas y en especial de agujeros negros supermasivos como el que se encuentra en el centro de nuestra Vía Láctea. ¿Cómo es posible saber todo esto? El astrónomo Ezequiel Treister del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica lo va a explicar acá en Futuro 360. Pongan atención. Desde hace más de una década que se sospecha que hay una conexión directa entre los grandes choques de galaxias, la evolución de estas y el crecimiento de los agujeros negros supermasivos que se encuentran en su centro. En los últimos años, en particular con observaciones realizadas con el telescopio ALMA, el telescopio VLT y otros instalados en Chile, hemos logrado estudiar cómo se produce esa conexión, en particular cuál es el rol que tiene el gas tanto en alimentar la formación de nuevas estrellas como el crecimiento de los agujeros negros supermasivos. En el futuro cercano y en particular gracias a las observaciones que realizará el Vera Rubin Observatory, actualmente en construcción en el norte de Chile, en Cerro Pachón, será posible identificar galaxias en proceso de choque hasta distancias mucho más grandes, incluyendo cercanas a los orígenes del universo, lo cual nos permitiría estudiar los primeros choques de galaxias, las primeras fusiones que ocurrieron y que finalmente dieron forma a las galaxias y sus agujeros negros a continuación. Y de esta manera, en nuestro estudio virtual estamos llegando al fin de un nuevo capítulo de Futuro 360 acá en CNN. Los invitamos, como siempre, a seguir nuestros programas, pero además contenidos complementarios en futuro360.com relacionados a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento, al emprendimiento y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, los invitamos a seguir viendo las repeticiones de nuestro programa acá en CNN Chile, pero además a encontrarnos con un capítulo de estreno semana a semana. Hasta la próxima y que estén muy bien.